Buenas, el día de hoy nuestro grupo compuesto por Lidia Stephanie, Jan Delorbe y Daniel Pierre les estará hablando sobre lo que es el cáncer de ovarios. Lo primero que debemos de saber es su clasificación, la cual es cáncer epitelial de ovario, tumor de las células germinativas, tumor del estroma y tumores metastásicos. En cuanto al cáncer epitelial de ovario, vemos que aproximadamente el 90% de los cánceres de ovarios se derivan de tejidos procedentes del epitelio o del mesotelio celómicos. Las células provienen de lo que es el mesodermo primitivo, que puede sufrir una metaplasia. Las transformaciones neoplásicas aparecen cuando las células están genéticamente predispuestas a la oncogenia, expuestas a sustancias oncogénicas o ambas. Según su clasificación histológica, el cáncer epitelial de ovario puede clasificarse en seroso, mucinoso, endometrioide, de células claras, de Brenner, epitelial o mixto e indiferenciado. En cuanto al cáncer epitelial de ovario, también vemos que el más frecuente es el seroso, ocupando un 75% de los cánceres epiteliales. El patrón seroso o papilar tiene una apariencia similar a la del recubrimiento epitelial glandular y de las trompas de falopio. Los tumores mucinosos contienen células que se parecen a las glándulas endocervicales, pero suelen semejarse al epitelio gastrointestinal, y su nivel de incidencia es de 5%, al igual que los tumores de células claras. Los endometrioides tienen un 10% de incidencia y se asemejan al endometrio proliferativo. Y los tumores transicionales de Brenner y los carcinomas indiferenciados representan solo un 1 a 3% de las lesiones epiteliales. Los tumores serosos se van a dividir en dos grandes grupos distintos, los cuales son del tipo 1 y del tipo 2, ya que van a diferir de forma considerable en cuanto a su origen celular, su patogenia molecular y su ambiente biológico. Los tumores de tipo 1 incluyen los tumores serosos de Börnlein y los carcinomas serosos de bajo grado. Estos son genéticamente estables y se caracterizan por las mutaciones en los genes KRAS y BRAF. Los tumores serosos de tipo 2 son de crecimiento rápido, muy agresivos y carecen de lesiones precursoras bien definidas. Estos son genéticamente inestables y pueden encubrir mutaciones de lo que es el gen P53. Los tumores serosos de Börnlein comprenden un 10% de todos los tumores serosos de ovarios. Estos están dentro de esta categoría de tumor de bajo potencial maligno y un 50% aparecen antes de lo que son los 40 años. Los criterios para su diagnóstico son 4. En primer lugar, encontramos hiperplasia epitelial en forma de pseudoestratificación, hebras cribiformes y arquitectura micropapilar. En segundo lugar, vemos atipia nuclear leve y actividad mitótica incrementada de forma leve. En tercer lugar, encontramos grupos celulares independientes y en cuarto y último lugar, vemos que hay ausencia de invasión estromal destructiva. Aunque debe tenerse en cuenta que hasta el 40% de los Börnlein serosos están asociados a una diseminación más allá del ovario, pero la enfermedad del alto grado no necesariamente asegura el diagnóstico del carcinoma. Hasta el 10% de los pacientes con tumores Börnlein serosos e implantes extraováricos tienen implantes invasivos y estos pueden ser aún más agresivos. El índice de supervivencia a 5 años para mujeres con implantes invasivos es cercano al 50%, si se aplican lo que son criterios estrictos. Si el implante es invasivo, tiene características de carcinoma invasivo bien diferenciado y se caracterizan por células atípicas que forman glándulas irregulares con bordes bien definidos. Estos implantes suelen estar confinados a la cavidad abdominal y pueden encontrarse en el peritoneo pélvico y en los tejidos adyacentes, pero la metástasis fuera de la cavidad abdominal son raras y la muerte puede producirse como resultado de lo que es una obstrucción intestinal. Carcinoma seroso. En los tumores serosos malignos hay invasión del estroma y debe identificarse el grado tumoral. En los adenocarcinomas serosos bien diferenciados predominan las estructuras papilares y glandulares, mientras que las neoplasias de alto grado se caracterizan por hojas sólidas de células, pleomorfismo nuclear y alta actividad mitótica.
En el 80% de los carcinomas serosos se encuentran cuerpos de samoma calcificados formando láminas. En cuanto al somacarcinoma seroso, vemos que es una variante rara del carcinoma seroso caracterizado por la formación masiva de lo que son los cuerpos de samoma y características citológicas de bajo grado. Tumores mucinosos. Estos tumores quísticos ováricos tienen zonas recubiertas por epitelio secretor de mucina. Las células epiteliales que los recubren contienen mucina intracitoplásmica y se parecen al endocervix, el píloro y el intestino. Tumores mucinosos de tipo Börnlein y carcinomas mucinosos. El diagnóstico de tumor mucinoso de bajo potencial maligno es de manera habitual difícil de realizar. Por lo tanto, es necesario realizar diversos cortes en varias zonas del tumor mucinoso para así poder identificar su alteración maligna. En los carcinomas mucinosos, en el 10 a 8% de los casos aparecen tumores bilaterales y en el 95 a 98% los carcinomas mucinosos son introváricos. Las tumoraciones primarias del ovario rara vez metastizan en la mucosa del intestino, aunque con frecuencia afectan a la serosa, mientras que las lesiones gastrointestinales con frecuencia sí afectan al ovario por extensión directa o a través de los vasos linfáticos. Tumores endometrioides. Estos son responsables de un 6 a 8% de todos los tumores epiteliales. Surgen en zonas de endometriosis y son los que más comúnmente se presentan como enfermedad multifocal. El potencial maligno de la endometriosis es muy bajo, aunque puede demostrarse una transformación del epitelio benigno a maligno. Tumores endometrioides de tipo Börnlein y carcinoma endometrioide. Los tumores endometrioides de tipo Börnlein pueden simular un pólipo endometrial o una hiperplasia endometrial compleja con amontonamiento glandular. Mas, sin embargo, el carcinoma endometrioide se caracteriza por un patrón adenomatoso, con todas las potenciales variaciones del epitelio que pueden encontrarse en el útero. Como dije anteriormente, los tumores endometrioides son los que con más frecuencia se presentan como enfermedad multifocal. Este se va a asociar en un 15 a 20% de todos los casos de carcinoma de endometrio y es muy importante identificar la enfermedad multifocal. Tumores de células transicionales o de Brenner. Estos se clasifican en 3. Tumores de Brenner, Börnlein, tumores de Brenner malignos y carcinoma de células transicionales. En cuanto a los tumores de Brenner, Börnlein, se ve que los tumores proliferativos de Brenner se subclasificaban en 2 tipos, como tumores proliferativos y tumores de Börnlein, pero se ha visto en la actualidad que ambos grupos de tumores se clasifican como tumores de Börnlein de Brenner, y la extirpación quirúrgica completa suele lograr lo que es su curación. Los tumores de Brenner malignos son raros y se trata de tumores de Brenner benignos o Börnlein que coexisten con carcinomas de células transicionales invasivas. En cuanto al carcinoma de células transicionales, vemos que las células transicionales se refieren a un carcinoma ovárico primario que se parece al carcinoma de células transicionales de lo que es la vejiga, sin un tumor de Brenner reconocible. Se ha encontrado que los carcinomas ováricos que contienen más del 50% de carcinoma de células transicionales son más sensibles a lo que es la quimioterapia y por tanto tienen un pronóstico más favorable comparado con otros carcinomas ováricos mal diferenciados en estadios similares. Los tumores de células transicionales se diferencian de los de Brenner en que suelen diagnosticarse en estadios avanzados y por lo tanto se asocian a un índice de supervivencia peor. Carcinomas peritoneales. Los tumores peritoneales primarios son histológicamente indistinguibles de los tumores serosos primarios del ovario. En el caso de los tumores peritoneales serosos Börnlein y de los carcinomas peritoneales serosos, los ovarios están normalmente o mínimamente afectados. Los carcinomas que aparecen de forma predominante como carcinomatosis peritoneal sin agrandamiento apreciable del ovario o las trompas uterinas se llaman carcinomas peritoneales o carcinomas de Müller. Cuando el tumor se disemina
desde la mama, el tubo digestivo u otros órganos de origen no mulleriano. Cáncer de ovario hereditario. La mayoría de los cánceres de ovario hereditarios se asocian a mutaciones de lo que es el gen BRCA1, localizado en el cromosoma 17. Una pequeña proporción de estos cánceres hereditarios se asocia a mutaciones de otro gen en la línea germinativa, el cual es el BRCA2, localizado en el cromosoma 13. Estos genes están relacionados con la predisposición genética hacia el cáncer de ovario y mama. Las mutaciones se heredan con patrón autosómico dominante y por lo tanto debe realizarse un estudio genealógico completo. El cáncer de ovario hereditario aparece en general en mujeres aproximadamente 10 años más jóvenes que en aquellas con tumores no hereditarios, debido a que la edad media de las mujeres con cáncer epitelial de ovario está entre los 55 y 59 años de edad. Una mujer con un familiar de primera o segunda grado con cáncer de ovario antes de la menopausia puede tener una mayor probabilidad de tener un gen afectado. El riesgo de portar una mutación en lo que es la línea germinal que predisponga al cáncer de ovario depende del número de familiares de primer o segundo grado, con antecedentes de cáncer epitelial de ovario o de cáncer de mama, y el número de afecciones malignas que se produzcan en edades más precoces. El abordaje de una mujer con importantes antecedentes familiares del cáncer epitelial de ovario debe ser individualizado y depende de su edad, sus planes reproductivos y de si el riesgo es poco o muy importante. El valor del estudio de los genes BRCA1 y BRCA2 han sido realmente establecidos y existen directrices para demostrarlo. Los datos derivados de un consorcio multicéntrico de centros de cribado genético indican que el uso de anticonceptivos orales se asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer de ovario en mujeres con mutaciones tanto del gen BRCA1 como del gen BRCA2. Esta reducción del riesgo es importante en las que han tomado anticonceptivos orales durante más de 5 años. El riesgo relativo de cáncer de ovario es de 0,4, lo que es igual a una reducción del 60% en la incidencia de la enfermedad. Los factores predisponentes encontramos que predominan los extremos de la vida: edad avanzada a partir de 45 a 65 años de edad, nuliparidad, esterilidad, menarquia precoz o tardía, gen BRCA1 o BRCA2 expresado y predisposición genética. Síntomas: reglas irregulares, distensión abdominal baja, poliaquiuria o estreñimiento, presión, dolor o dispareunia. En estadios avanzados, ascitis, metástasis en epiplón e intestino. Mujeres premenopáusicas, reglas irregulares. Mujeres posmenopáusicas, sangrado vaginal y presencia de tumoración pélvica. Detección, diagnóstico y estratificación. Detección: marcadores tumorales, sonografía transabdominal o sonografía transvaginal. Se realiza oophorectomía profiláctica en mujeres de alto riesgo. Diagnóstico: valores de antígeno cancerígeno 125 mayor o menor de 200 unidades por mililitro. Se utiliza una laparotomía exploratoria y ecografías. Se debe hacer un análisis hematológico y un perfil bioquímico. Estratificación: estadio 1. Administrar quimioterapia y tratamiento con carboplatino y paclitaxel. Demás estadios: si es operable, histerectomía total abdominal, más salpingerectomía, si no, quimioterapia y radioterapia. Bueno, yo les continuaré hablando sobre los tumores de células germinativas. Estos se derivan de las células reproductoras primordiales de ovario. Su incidencia es solo de 1/10 parte de los tumores malignos de las células germinativas del testículo. La mayoría de estas surgen en la gónada. Los tumores de células germinativas se clasifican en teratoma, teratoma inmaduro, disgerminoma, tumor de senos endodérmicos, cariocarcinoma no gestacional, poliembrioma y tumor mixto de células germinativas. Los tumores malignos de células germinativas son los responsables de menos del 5% de todos los cánceres de ovario en Occidente. Esta aparece
En las 2 primeras décadas de vida, casi el 70% de los tumores de ovario son de origen germinativo y 1/3 de ellos son malignos. Dentro de los síntomas tenemos dolor pélvico subagudo relacionado con distensión capsular, hemorragia o necrosis y alteraciones menstruales en pacientes con menarquia.